Muy buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Gutiérrez Ortega y junto a mis compañeros Luz Flores Gutiérrez, Lidia Izaguirre Armenta, Jennifer Alison Luna Cauto, Dan Francisco Magaña Félix, Juan Daniel Montalvo Cervantes, Leonardo Moreno Morales y Jessica Lisbeth Torres Benítez, les expondremos acerca de las proteínas, ya que estas son las principales estructuras que nos ayudan al funcionamiento de las células. Para empezar la presentación, iniciaremos con qué son las proteínas, cuál es su composición y dónde se pueden ubicar estas. Las proteínas son macromoléculas biológicas formadas por cadenas de aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. Son uno de los componentes principales de la célula y participan en casi todos los procesos biológicos. Existen 20 aminoácidos principales que se combinan para formar miles de proteínas diferentes. Las proteínas pueden tener 4 niveles de estructura, que sería el primario, secundaria, terciaria y cuartaria. Las proteínas son fundamentales para el organismo porque participan en distintos procesos biológicos, intervienen en la transformación de tejidos, el transporte de sustancias, la defensa del cuerpo y la regulación de reacciones químicas. Gracias a ellas, las células pueden crecer, repararse y mantener funciones vitales. De que están compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Las proteínas son aminoácidos que se unen mediante enlaces peptídicos. Se ubican en todas partes, dentro y fuera de la célula, dentro del citoplasma, la membrana plasmática, núcleo, organelos como la mitocondria, el retículo y entre otras, el espacio extracelular y en la sangre. Ahora que ya sabemos qué son las proteínas, es importante mencionar que estas se pueden clasificar de diferentes maneras. Las proteínas se pueden clasificar según su función, se pueden clasificar según su forma o por su composición. Y cada una de estas clasificaciones nos van a ayudar a entender mejor el papel que cumplen en cada organismo. A continuación, mis compañeros explicarán esta parte. La clasificación de las proteínas se pueden dividir en varias secciones. Una de ellas es la forma. Las proteínas fibrosas tienen una forma más alargada, no son solubles al agua, son más resistentes y ayudan más que nada estructuralmente. Por otro lado, las proteínas globulares tienen una forma más compacta, son más solubles al agua y también participan más en reacciones químicas y transportación de sustancias que otra cosa. Las funciones de las proteínas fibrosas es dar soporte y protección a los tejidos. También forman estructuras como la piel, cabello, uñas, huesos y tendones. También proporcionan resistencia y elasticidad al cuerpo. Las funciones de las proteínas globulares también son importantes porque ayudan a acelerar los procesos químicos, la transportación de sustancias y también a la protección del organismo. Algunas sirven como hormonas. También en su clasificación están las proteínas simples. Las proteínas simples están formadas exclusivamente por aminoácidos y que al hidrolizarse solo producen aminoácidos. Se dividen comúnmente en globulares, en forma esférica o compactada, solubles en agua como las enzimas, hormonas o anticuerpos. También las fibrosas. Las fibrosas son de forma alargada, que también son insolubles y su función estructural. Un ejemplo de ellas sería la albumina, que se encuentra en el suero sanguíneo y en los huevos. También el colágeno, que son los tejidos conectivos. También las queratinas, que es el cabello, las uñas y la piel. También están las proteínas conjugadas. Estas proteínas forman una parte proteica más un grupo prosteico. El grupo prosteico pueden ser los carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, metales o fosfatos. Al hidrolizarse, producen aminoácidos más el grupo no proteico. Su clasificación sería la glucoproteínas igual a prosteico, que son los carbohidratos, lipoproteínas igual a lípidos, sería el transporte del colesterol,
y grasas en la sangre. Las nucleoproteínas, igual a ácidos nucleicos. Un ejemplo de ellas sería las histonas más el ADN en cromosomas. También están las cromoproteínas, igual al grupo homo o pigmento. Un ejemplo también sería la hemoglobina o la miglobina. También las fosfoproteínas y los fosfatos serían una caseína de la leche. Ahora hablaremos de la clasificación de la proteína según su función. Dependiendo del papel que cumplen en el organismo, las proteínas pueden participar en diferentes procesos, como por ejemplo la respuesta a agresiones. Estas proteínas nos van a ayudar en el organismo a reaccionar ante daños, estrés o cambios ambientales, como por ejemplo las proteínas de choque térmico, que nos ayudan a proteger a las células cuando hay altas temperaturas. Luego tenemos las de almacenamiento. Estas van a guardar sustancias que el organismo puede usar en un futuro momento, como por ejemplo tenemos la ferritina, que esta va a almacenar hierro en el cuerpo. Tenemos después la de transporte. Estas proteínas nos van a ayudar a transportar moléculas o sustancias dentro del organismo, como por ejemplo tenemos la hemoglobina. Estas nos van a ayudar a transportar el oxígeno dentro de todo el cuerpo por medio de la sangre. Luego también tenemos las defensas. Estas van a proteger al organismo contra agentes extraños como bacterias o virus. Tenemos, por ejemplo, los anticuerpos, que nos ayudan al sistema inmunológico a combatir infecciones. También tenemos la regulación, que éstas controlan y coordinan diferentes procesos del organismo. Como por ejemplo tenemos la insulina, que regula los niveles de glucosa dentro de la sangre. Las proteínas cumplen con diversas funciones muy importantes en el organismo. Dependiendo del papel que desempeñan, pueden participar en procesos como la defensa del cuerpo, el transporte de sustancias, el almacenamiento de moléculas y la regulación de diferentes actividades celulares. A continuación, mis compañeros explicarán algunas de las principales funciones de las proteínas. Bueno, yo le voy a platicar sobre la función de las proteínas. Pues existen varios tipos de funciones, pero yo le voy a platicar sobre las 5 más importantes. Como número 1 tenemos la función estructural, que le proporciona soporte, rigidez a las células y tejidos. Y también tenemos el colágeno, que esto nos va a ayudar a formar el armazón de la piel y nos va a dar pues también en huesos y cartílagos. También tenemos la creatina, que este componente se encuentra principalmente en uñas, pelo y en la capa externa de la piel. Bueno, y como la segunda función tenemos la función enzimática, que esta vendría siendo la de biocatalizadores, que vendría siendo como la más vital, que esta actúa como aceleradores de reacciones químicas y pues sin ella los procesos biológicos serían tan lentos que la vida sería pues imposible, ¿no?, de manejar. Y pues también tenemos la pepsina, que esta descompone las proteínas en el estómago, y de ahí tenemos la de el ADN polimerasa, que esta vendría siendo la encargada de replicar nuestro material genético, perdón. Y la función número 3, que sería la función hormonal, que esta actúa como mensajeros químicos que viajan por toda la sangre para transmitir señales a diferentes partes del cuerpo, perdón. Y también tenemos la insulina, que esta regula los niveles de la glucosa en sangre. Y también tenemos como otro punto, tenemos la hormona de crecimiento, que esta regula el desarrollo óseo y muscular. En la cuarta función tenemos la función de defensa, que está pues el sistema inmunológico depende totalmente de ello para protegernos de patógenos externos. Y pues contiene también como punto clave la inmunoglobinas, hemoglobinas, perdón, que son anticuerpos, y pues son proteínas diseñadas específicamente para
identificar y neutralizar bacterias y virus. Y también tenemos el fibrinógeno y trombina, que estas son esenciales para la coagulación de la sangre y evitar hemorragias. Y como función número 5 tenemos la función de transporte, que esta se va a encargar de mover sustancias de un lugar a otro a través de la sangre por membranas celulares. Y también tenemos la hemoglobina, pues esta transporta el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Y otro punto tenemos los citromos, que estos transportan electrones durante la respiración celular. Y eso serían las 5 funciones de las proteínas. Yo voy a hablar sobre los ejemplos de las funciones principales de las proteínas en el organismo. Primero, la función estructural, donde encontramos proteínas como el colágeno, que es la principal proteína del tejido conectivo y está presente en huesos, piel, tendones y cartílagos, proporcionando soporte y resistencia a los tejidos. Después está la función enzimática o catalizadora. Un ejemplo sería la amilasa, una enzima digestiva que ayuda a descomponer los almidones en azúcares simples durante la digestión. La tercera es la función inmunológica o de defensa. Aquí encontramos proteínas como los interferones que ayudan al sistema inmunológico a combatir infecciones, especialmente las causadas por virus. También está la función de transporte representada por la hemoglobina, una proteína que transporta oxígeno a través de la sangre hacia los tejidos del cuerpo. Y finalmente la función hormonal o reguladora, donde destaca la insulina, una hormona que regula los niveles de la glucosa en la sangre. Ya que miramos cuál es el funcionamiento de las proteínas, ahora miraremos cuál es la estructura de las proteínas. Para empezar, las proteínas tienen una organización jerárquica que nos van a ayudar a entender el entendimiento y cómo está estructurada una proteína. Estas las van a dividir por niveles estructurales, lo que es la estructura primaria, estructura secundaria y estructura terciaria. A veces en algunas proteínas hay estructura cuaternaria, no todas la tienen. Vamos a iniciar con lo que son las estructuras primarias. Las estructuras primarias es lo más básico y lineal que tienen las estructuras. Este simplemente es una línea donde se acomodan los aminoácidos que forman parte de la proteína. Es como una oración escrita con letras. Estas letras van a ser los aminoácidos. Estas están unidos por enlaces peptídicos. Estas letras o palabras van a ser determinadas por el ADN que tiene la proteína, o sea, va a depender de cada aminoácido que tenga la proteína. Si cambia algún aminoácido, la proteína puede cambiar toda su función, como lo es en la anemia falciforme. Tenemos como ejemplo, podemos ver esta estructura primaria de esta manera, que esta estructura es lo que forma parte de una proteína de insulina, que viene siendo glicina, isoleucina, valina, ácido glutámico. Pero hay una regla que tenemos, que es que la terminación, por ejemplo, de la glicina, el ina, va a cambiar por il, haciendo referencia a que está dentro unido a un enlace peptídico de una proteína. Entonces ya no sería glicina o isoleucina, sino sería glicil-isoleucil. También podemos verlo de diferente manera. Podemos hacerlo con la abreviatura de los aminoácidos, como lo es el GLI, el Y, el VAL. Pero también podemos verlo de otra manera, que sería separarlo por su letra, que sería G, I, V, A. Ahora miraremos la estructura secundaria. La estructura secundaria es cuando se comienza a plegar la proteína. Esta va a generar ángulos llamados Psi y Phi, que estos nos van a hacer dos tipos de estructuras secundarias. Va a ser un hélice alfa y un hélice beta. Iniciaremos con el hélice alfa. El hélice alfa es como un tubo enrollado o resorte que se va a estabilizar por puentes de hidrógeno. Estos tienen la disposición de la cadena R, permite la interacción con otras proteínas, o sea, se pueden unir a ellas. Como podemos ver en la imagen, aquí serían las bolitas rojas, van a ser los
el grupo R, que es la cadena R que va a permitir enlazarse con otras proteínas. Como ejemplo tenemos lo que son las enzimas, queratinas, que viene siendo pelo, etc. Estas están unidos por una estructura helicoidal que contiene 3.6 aminoácidos y se va a parecer a un listón enrollado. Y ahora tenemos el hélice beta. El hélice beta es como un zigzag a comparación del hélice alfa que está enrollado. Este es como un acordeón plegado. Se estabiliza igual por puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Estas, como un ejemplo, tenemos la frioína, que es de la seda, o algunas partes de la enzima. Estas se van a formar por grupos carbonilos y un amino terminal del esqueleto. Y estas, a comparación de las alfa, que el grupo R tiene la disposición de conectarse a otras proteínas, estas no, porque el grupo R se va a doblar por arriba y por abajo del plano de la hoja de la proteína. Estas se pueden separar por paralelas y antiparalelas, o sea que las puntas pueden estar a la misma dirección o pueden estar apuntando a direcciones opuestas. Ahora hablaremos de la estructura terciaria. La estructura terciaria de las proteínas es un plegamiento ya tridimensional que adopta una cadena de aminoácidos después de formarse la estructura primaria y la secundaria. Esta estructura se produce con interacciones de grupos laterales o radicales de los mismos aminoácidos, como lo son los puentes de hidrógenos, enlaces iónicos, interacciones hidrofóbicas y puentes de sulfuro. Gracias a estas interacciones, las proteínas adquieren una forma tridimensional específica, lo cual es muy importante que determinemos porque esta va a determinar la función biológica de la proteína. Sin estas no existiría ninguna proteína ni servirían para nada. Si esas estructuras se alteran, por ejemplo, un cambio de temperatura, pH, la proteína puede desnaturalizarse y perder total su función. Como un ejemplo de las proteínas con su estructura terciaria son las proteínas globulares, que tienen una forma compacta y esférica. Por ejemplo, la mioglobina, que es una proteína que almacena oxígeno en los músculos. Su estructura está formada principalmente por hélices alfa, que se pliegan para formar una estructura globular y compacta. Como otro ejemplo tenemos la hemoglobina, que cada una de la cadena polipeptídica tiene una estructura terciaria muy similar a la mioglobina, lo que le permite transportar el oxígeno mediante la sangre. También existen enzimas como la lisozima o la quimotripsina, que tiene una forma globular específica y gracias a su plegamiento forman un sitio activo que es donde ocurren las reacciones químicas. Como ya mencionamos en las estructuras, podemos ver que en la terciaria se puede desnaturalizar la proteína. Entonces mis compañeros abordarán más a profundidad cómo pasan estos sucesos. Ok, ahora a mí me toca hablar sobre la desnaturalización en las proteínas. La desnaturalización es cuando una proteína cambia su forma natural por factores externos. Estas necesitan tener una forma específica para poder funcionar bien. Cuando esa forma cambia, la proteína pierde su función o deja de trabajar correctamente. Aquí en la presentación tenemos una breve imagen que nos puede dar la diferencia sobre una proteína normal y una proteína desnaturalizada. La proteína nativa es la que tiene su forma correcta y gracias a eso puede cumplir con su función en el organismo. Pero cuando ocurre la desnaturalización, esa estructura se altera o se desenrolla. Esto puede suceder por factores como el calor o algunas sustancias químicas y hace que la proteína pierda su forma original. Como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a hablar de esto. Hay agentes que provocan la desnaturalización, como es la temperatura, los agentes químicos, la radiación. El aumento de la temperatura incrementa la energía cinética de las moléculas, lo que provoca la ruptura de enlaces débiles, mantienen la estructura proteica, entre otras. Agentes químicos, sustancias como el alcohol,
la urea, detergentes y metales pesados pueden interferir las interacciones internas de las proteínas, provocando su desnaturalización. En la radiación ultravioleta o ionizante puede alterar la estructura de las proteínas al modificar sus enlaces químicos. Tenemos un breve ejemplo, como podría ser cuando cocinamos un huevo, el calor cambia la estructura de las proteínas de la clara, pero eso pasa de ser transparente a blanca y sólida, y eso hace que cambie su estructura de la clara. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. En conclusión, podemos ver que las proteínas son biomoléculas fundamentales para los seres vivos, ya que participan en una gran variedad de funciones dentro del organismo. Además, presentan diferentes niveles de estructura, como la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, que determinan su forma y su función. Comprender la clasificación, funciones y estructuras de las proteínas nos permiten entender mejor su importancia en los procesos biológicos en el correcto funcionamiento del cuerpo. A continuación podemos ver algunas referencias que usamos para nuestra presentación y esto sería todo por nuestra parte. Espero tenga muy buen día. Muchas gracias.